Hola, saludos a todas y a todos. Ahora pasamos a una sección que lo que pretende es crear como un espacio, una mesa común para escuchar casos, presentar casos, datos que nos ayuden como a debatir y a reflexionar acerca de lo que a final de cuentas esta pandemia, que más que todo es una sindemia, es una expresión de una crisis más sistémica, está exacerbando, ha exacerbado, ha agudizado y consolida lamentablemente procesos de degradación y depredación socioambiental, atentando y vulnerando a la madre tierra y a sus habitantes. Por eso es un espacio válido creado por la RIET para compartir algunas experiencias. El título del debate es Amenazas y peligros al ambiente, acechando en pandemia, minería a cielo abierto, exploración petrolera, contaminación industrial y otros casos. Entonces le damos la bienvenida también al grupo esta mesa de debate constituida por cuatro panelistas que nos van a presentar tanto algunos casos de Honduras, de España, de México, de Costa Rica y en general también de Centroamérica. La dinámica de esta sesión consistirá en que ellos van a tener, yo les voy a ir llamando uno a uno para que hagan una presentación de alrededor de unos 10 minutos, nos presenten sus datos e ideas principales. Luego de ello, vamos a tener entonces, mientras tanto, ustedes pueden ir formulando sus preguntas a través del chat, dirigida en particular a alguno de ellos o si no a la mesa de debate. Y luego al final de las cuatro presentaciones, entonces haremos un espacio como unos 15 minutos para resolver las preguntas del público que tuvo interés en formularlas. Entonces, si me permiten, vamos a iniciar con el primer panelista. Pero un momentito. eh, que es Adalberto Padilla. Adalberto Padilla es hondureño, es economista agrícola con estudios de posgrado en desarrollo rural sostenible. Ha trabajado por más de 30 años en temas de conservación y desarrollo sostenible en Honduras y en otros países de América Latina, con especial experiencia y compromiso con pueblos indígenas y afrodescendientes. Actualmente se desempeña como representante de país de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la Oficina Nacional de Honduras. El título de su presentación es Industrias extractivas, energéticas y pueblos indígenas en América Central, dinámicas territoriales, desafíos y oportunidades. Entonces, por favor, adelante, Alberto. Sí, muy buenos días, muy buenas tardes nuevamente. Gracias a la Red Internacional de Escritores por la Tierra por brindarnos la oportunidad de participar en esta octava jornada. Realmente ha sido muy lindo ser partícipe de este tributo que han hecho a miembros que han dejado un legado enorme para la red y yo diría para el mundo, sobre todo para Iberoamérica. Bueno, yo voy a tratar de compartir muy brevemente este tema relacionado a las industrias extractivas y territorios indígenas en la región. En principio, plantear, se ve la presentación, perdón, quisiera confirmarlo. Sí, sí, lo vemos perfecto. Sí. Parece que estoy teniendo algún problema. Ahí está. Hacer algunas precisiones de carácter conceptual. Normalmente se habla de extractivismo y más recientemente por algunas iniciativas de
gobiernos progresistas ha surgido y el autor Gudinas ha instalado un nuevo concepto que es el neoextractivismo. Pero cuando estamos hablando de extractivismo, estamos refiriéndonos a actividades económicas que tienen como foco principal un aprovechamiento intensivo de recursos naturales, en donde casi no hay ningún tipo de valor agregado o procesamiento y cuyo producto está destinado principalmente a la exportación. Este tipo de actividades extractivistas, yo diría, no son nuevas, ¿verdad? Vienen desde la colonia, hubo explotación, todos sabemos, de recursos mineros, incluso recursos forestales, y otros recursos que fueron desde los países de la colonia que exportaron muchos de estos productos hacia allá. Y obviamente, en las versiones más recientes, esta explotación y muchas de las economías de nuestros países se han vuelto cada vez como más dependientes de estos recursos. Y una particularidad que tiene esta temática del extractivista es que muy a menudo quienes están haciendo este tipo de actividad son empresas transnacionales, inversión extranjera, y los países receptores de esta inversión muy a menudo han generado un dispositivo de marcos legales e institucionales para favorecer esas inversiones extranjeras. Y en el caso particular de Centroamérica, está mucho de esto atado para garantizar la protección de la inversión extranjera al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, y también al acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en donde en ambos instrumentos hay cláusulas específicas en que los gobiernos se ven en la obligación de garantizar las inversiones de las empresas. Y en caso de que por alguna resistencia de alguna comunidad que se oponga a un proyecto extractivo, está en la obligación el Estado, receptor de esa inversión, en garantizar la indemnización a esa empresa. Y por eso muy a menudo la respuesta en Centroamérica, pero también en gran parte de países de África, América, Asia, que para evitar en la necesidad de ingresar empresas en las comunidades, lo que se hace es, en algunos casos, tratar de fragmentar, dividir, persuadir a las dirigencias territoriales, en otros casos militarizar sus territorios, para finalmente tratar de garantizar la inversión. En otros casos que son críticos, procesos de judicialización, criminalización, etc. Un esquema que es claro con esto del extractivismo, que yo diría en la versión más concreta, aunque hay extractivista, como yo dije, minero, pero también de productos hidrocarburíferos, pero también agroforestales, agrarios y también pesqueros. En la práctica, cuando se está hablando de extractivismo, muy a menudo se trata de acotar principalmente a la parte de minería metálica e hidrocarburos, sin desconocer que existe ese otro tipo de extractivista. Entonces, las lógicas aquí es que se privatizan los beneficios, analizan a la sociedad y al gobierno los impactos sociales y ambientales que tienen estas actividades intensivas en el aprovechamiento de recursos naturales. Dicho esto, los pueblos indígenas como sujetos políticos de derechos. Hasta finales de los 80 realmente los pueblos indígenas, yo diría en gran parte del mundo y en América Latina y en Centroamérica en particular, muchos de ellos por sus acciones en muchos casos impulsadas desde los gobiernos, pero en otros casos por la misma sociedad dominante, trataban de pasar como invisibles, y en muchos casos muchos indígenas se identificaban como campesinos, dado que no tenían una suerte de garantía de estándar de derecho que les ubicara como sujetos políticos de derecho. Pero desde el 89, en que se ratifica el convenio 169, en donde contiene una canasta de derechos, tanto procedimentales como también sustantivos, relativos a la propiedad de la tierra, a la propiedad de sus recursos naturales, al respeto a su institucionalidad, sus recursos naturales, pero también sus medios de vida. Desde ahí realmente emergen, yo diría, los pueblos indígenas como sujetos que reivindican sus derechos
especialmente aquellos que han sido históricamente marcados por el despojo de la tierra y otros asociados, incluyendo en algunos los relativos a su lengua. Y creo que después en el 2007 se ratifica por Naciones Unidas la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que viene a recoger nuevamente otra canasta de derechos, muchos de los cuales ya estaban en el Convenio 169 y otros que ya estaban en otros instrumentos internacionales, pero que los consolida. Y a partir del 2001, creo que se da el primer fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo del caso de la comunidad mayagna de Aguastigni versus el Estado de Nicaragua, en donde hubo un fallo favorable en que se reconoce por primera vez en la historia de la jurisprudencia y del sistema interamericano de que los pueblos indígenas son propietarios de la tierra donde viven, usan y ocupan. No necesariamente las tierras que tienen tituladas, porque en muchos casos los estados no les han titulado sus tierras, pero la Corte reconoce que los pueblos indígenas son propietarios, aun cuando no tengan títulos, de esas zonas donde viven, usan y ocupan. Y a esto último me refiero, donde pescan, donde van a cazar, donde se van a bañar, donde van a hacer actividades espirituales en su relación muy armoniosa con la tierra. Y la Corte ha emitido una serie de fallos que dan cuenta de esa canasta de derechos que tienen los pueblos indígenas reconocidos en múltiples estándares, incluyendo, por supuesto, el derecho a que deben ser consultados y garantizar la aplicación del consentimiento libre, previo e informado cuando se quiera hacer una actividad económica en sus territorios y que puedan vulnerar sus tierras y sus derechos. Con la UICN nosotros trabajamos en el 2006 este mapa que es de pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales, donde pudimos constatar que buena parte de los bosques y los ecosistemas marino-costeros, aún en estado de conservación, coinciden plenamente con las tierras que usan y ocupan los pueblos indígenas y donde viven. En ese sentido, pensar de manera clara en políticas de conservación, en políticas de cambio climático, es también pensar en pueblos indígenas y como tal es también pensar en derechos de pueblos indígenas. Y, por supuesto, uno de los hallazgos importantes que logramos encontrar acá es que el 48% de los bosques que en este momento tiene Centroamérica están en manos de pueblos indígenas o en las zonas donde viven los pueblos indígenas. Casi el 40% también de las zonas que han sido declaradas y que forman parte de los sistemas nacionales de áreas protegidas también se sobreponen en territorios indígenas. En ese sentido, buena parte de los recursos naturales y biodiversidad en la región se localiza donde viven los pueblos indígenas. Y por supuesto, esto, como algunos llaman la maldición de la abundancia de los recursos naturales, esto también los expone de manera clara y contundente en las presiones y amenazas por el expansionismo económico, particularmente por las industrias extractivas que en muchos de sus territorios se han dado concesiones mineras, concesiones petroleras y también la construcción de represas hidroeléctricas que están muy asociadas a la generación de agua, de energía que requieren también las mineras para poder desarrollar sus operaciones. En la región, por ejemplo, existen más de 60 pueblos indígenas y en ese sentido también es un llamado de atención a muchos de los gobiernos de la región en cuanto a reconocer que estamos viviendo en un territorio multicultural, que normalmente a veces en las constituciones no está completamente reconocido la existencia de que estos pueblos y a veces solo se reconoce la sociedad dominante que habla el castellano o el español, como se conoce, pero que se deja por fuera o se excluyen otras lenguas de varios pueblos indígenas que todavía mantienen sus culturas vivas y muy activas en cuanto a eso. Una de las cosas que es clave aquí es que las actividades extractivas normalmente te generan daños ambientales enormes, pero también daños a la salud, ¿verdad? Y muy a menudo por el poder e influencia que tienen las industrias extractivas, normalmente no hay regulaciones para poder controlar y mitigar
y a veces los países no tienen la capacidad institucional, logística de dar seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación que como corresponde. Frente a esto, yo digo, contrario a lo que pasaba en el movimiento social ambiental de la década de los 80, 90, en donde muchos de los ambientalistas que reivindicaban la defensa del ambiente y la tierra, etcétera, eran más profesionales urbanos, bien informados, formados en las ciencias biológicas o de la conservación. Hoy día, y yo digo es una constatación clara, muchos de los movimientos sociales ambientales tienen piso territorial. Se trata de organizaciones de base comunal que están defendiendo sus ríos, que están defendiendo sus tierras, sus bosques. Y por estas acciones de defensa de la tierra, como muy bien lo menciona Martínez Alier, es el movimiento del ecologismo de los pobres en defensa de sus medios de vida. Frente a esta situación, normalmente se ven presionados por los gobiernos, en algunos casos las empresas privadas, para dividirlos, fragmentarlos y tratar de debilitar procesos de resistencia que pueden existir frente a este tipo de actividades económicas. Y una de las cosas que uno observa es lamentable conocer que por la defensa de la tierra muchas hermanas y hermanos, dirigentes indígenas y también de otros pueblos están siendo judicializados y asesinados en muchos casos. Aquí Global Witness presenta en el reciente informe que presentó hace unos días los países con mayor cantidad de asesinatos per cápita por la defensa de la tierra y el medio ambiente. Bueno, aparecen estos 5 países en el mundo. Y como pueden observar, hay 3 de Centroamérica. Y aquí significa que hay una situación compleja y difícil para estos pueblos que estén bien enfrentados y confrontados frente a poderes económicos muy fuertes que cuentan con una serie de garantías y derechos y protección del Estado y sus cuerpos de seguridad. Frente a esto, y nosotros en la UICN, como parte de muchas reflexiones que hemos tenido, creemos claramente que este modelo económico, con esta visión expansionista de las actividades extractivas o el expansionismo económico, no puede seguir como ha venido siempre. Creo que la pandemia también nos ha puesto en evidencia la necesidad de repensar muchas de las cosas, incluyendo este modelo económico. Extractivista, ¿verdad? Exportador, excluyente, en donde deja por fuera a las comunidades, a los pueblos indígenas en este caso. Queda poco tiempo, por favor. Sí, estoy cerrando. Y frente a esto lo que se plantea es que debemos pensar en la necesidad de impulsar soluciones basadas en la naturaleza, una economía que respete y garantice la protección del ambiente, que impulse acciones de recuperación y conservación de los ecosistemas. Y en esto, esta lógica conceptual que se ha planteado, la economía circular, es clave a efectos de seguir hacia una economía y un desarrollo más sostenible. Muchísimas gracias y disculpa por la extensión. Gracias, muchas gracias, Alberto. Pasamos ahora a la segunda exposición que va a estar a cargo de don Joaquín Araujo. Don Joaquín es español, naturalista, escritor, periodista y director editorial. Es autor de más de 87 libros individuales y coautor de otros 12 y autor de algo más de 2.200 artículos. Es reconocido como un divulgador de temas filosóficos, ecológicos, literarios, biológicos. O sea, tiene una experiencia vasta en diversas áreas del conocimiento. Ha sido asesor para áreas de medio ambiente de diversos gobiernos, diputaciones, fundaciones. Es director del colectivo de Bosques y además es socio de más de 35 ONGs ambientales, culturales y de solidaridad. Dentro de sus principales distinciones, cabe mencionar que fue galardonado en 1991 con el Premio Global 500 de la Organización de Naciones Unidas
y tuvo el premio al mejor guión en el quinto Festival Internacional de Cine Científico de Madrid en el 1984 y además ha tenido 2 veces el Premio Nacional de Medio Ambiente de España. El diario El Mundo en el 2004 le situó entre las 500 personas más influyentes de España en diversas materias. Con ustedes, don Joaquín Araujo, con la conferencia titulada Entrañar o Desentrañar. Adelante, don. Espero que esté el micrófono abierto. Un abrazo virtual, algo que detesto. Tengo unos raros privilegios como estar donde estoy. Vivo emboscado en uno de los ámbitos más dinámicamente vivaces de la península ibérica y por tanto pues me parece que es mucho más oportuno el encuentro, el abrazo, la confluencia en vivo y en directo. Probablemente también por cuestiones de edad tengo cierta aversión a este tipo de comunicación, pero en cualquier caso ahí va mi saludo a todos, mi enhorabuena por este principio de encuentro y por supuesto me sumo a todos los elogios y a todo el dolor que supone el haber perdido a estas extraordinarias criaturas creadoras de belleza que nos han dejado. Por ahí podríamos empezar. Casi podría también deciros que esto que tengo a mis espaldas, la comarca de las Villuercas en Extremadura, pues también está amenazada por la minería a cielo abierto y si España puede ser considerado como el lugar más vivaz del viejo mundo, pensemos que tenemos el mayor número de espacios naturales, tenemos la diversidad biológica más compleja y completa, más de 80.000 especies, a escala europea es verdaderamente espectacular. Extremadura en concreto todavía puede ser calificado como plaza mayor de la natura, de lo viviente, de la belleza paisajística, incluso de esos últimos chisporroteos de la cultura rural bien entendida, que es otro de los aspectos tan seriamente amenazados como las culturas indígenas que han sido mencionadas en la anterior ponencia. Está fuera de toda duda que somos personas que nos hemos vinculado a lo que consideramos realmente esencial y por tanto tampoco nos puede extrañar que seamos una suerte de minoría amenazada. Y esto me trae a la cabeza un aspecto que merece la pena recordar, es algo histórico, es algo que pasó hace casi 140 años, en 1888, la primera manifestación ecologista seguramente de la historia, por lo menos de la que tenemos una referencia más cercana, pues fue por un motivo ambiental, por un motivo derivado de una minería a cielo abierto y además por una estructura de explotación empresarial que ya ha sido mencionada. Seguimos en las mismas compañías transnacionales, multinacionales potentísimas que acaban de alguna forma con los derechos de los lugareños y prácticamente exportan la totalidad de los beneficios hacia las metrópolis y en el lugar en el que han actuado dejan miseria paisajística y una estela de enfermedades en los seres humanos. En 1888 los mineros de Río Tinto se lanzaron a hacer una huelga y unas manifestaciones porque su salud era extraordinariamente precaria por las actividades mineras a cielo abierto. Aquello terminó con más de 100 muertos. Pero ¿quién nos puede decir el número de muertos que ha provocado Potosí?
esos casi 5 siglos de explotaciones mineras en aquel rincón de Bolivia, seguramente nos aterraría la cifra. Bien, tenemos ante nosotros lo que algunos analistas consideran la quinta actividad medioambientalmente más peligrosa, más degradante y, por supuesto, también la que se salda con un mayor número de injusticias económicas, sociales y con aspectos muy lesivos para la salud de las personas que intervienen. Hay una forma de entender lo que sucede si ponemos, como les gusta a los analistas económicos, algunas cifras a disposición de nuestra capacidad de entender, de comprender. Para sacar un gramo de oro hay que mover 10 toneladas de tierra. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Cualquiera que haya visto cómo funcionan las minas a cielo abierto de cualquier mineral, ya sea de los convencionales, ya sean tierras raras, incluso ya sea los áridos para la construcción. En este sentido, y empezando por esto último, tenemos que tener en cuenta que los cementos que se utilizan en la construcción convencional de los hogares en casi todas las partes del mundo, aunque todavía se hacen muchas viviendas de madera, pues no solamente supone una red de canteras de conversión de determinados lugares que tenían una película de vida, sobre todo vegetal, literalmente su opuesto absoluto. Es decir, si hay transformaciones en el aspecto ambiental, es que tantas veces una pradera, un bosque, una ribera, un soto fluvial, acaba siendo literalmente un agujero sin vida alguna. La ley ciertamente obliga a restauraciones, pero esto es muy reciente y casi siempre se acomete con una extraordinaria lentitud cuando no deja de acometerse. Abro otro paréntesis para decir que por lo menos en España existe actualmente una serie de grupos curiosamente ligados a organizaciones también muy vinculadas al ámbito ecologista que se dedican con verdadera profesionalidad e intensidad a la restauración de estos territorios que han sido literalmente degradados hasta extremo muy arrasador, en una palabra. Pero esto no quiere hacernos olvidar que en un país como el nuestro, literalmente están construidas todas las casas que necesitan las 2 generaciones, además de la mía, que es la que está ya a punto de despedirse de este mundo, pero es que tenemos casas construidas para otras 2 o 3 generaciones. España es un país que tiene cerca de 2,5 millones de pisos vacíos, de habitaciones que nadie ocupa porque no hay, por una parte no hay dinero y luego no hay suficiente población para hacer. Pero claro, es que la fabricación de cemento supone de la mía, que es la ahora tengo un de este mundo, pero es que tenemos casas construidas. A ver, no sé si ahora en Ebro con... Es que me ha vuelto un par de frases de las que he dicho anteriormente. Bueno, esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. La minería consume una enorme cantidad de energía. De hecho, la que tiene que ver con los materiales para construcción, en nuestro país libera el 5% del anhídrido carbónico, que por supuesto es piedra angular de la catástrofe climática. La mirada ecológica siempre es panorámica, siempre tiene en cuenta muchísimos factores y el gasto energético de abrir las entrañas de la tierra, pues también hay que tenerlo en cuenta en el es decir, es aparte de las absolutas y claras incidencias directas sobre la vida natural,
Y es lo que tendríamos que poner absolutamente siempre en el análisis. Lo que intenta multiplicar todavía más los beneficios de los ya beneficiados, lo que en realidad solo sirve para acumular más en los almacenes donde se acumula ya casi todo tipo de objetos inútiles, se salda con la pérdida de lo manifiestamente inmejorable, manifiestamente insustituible, como son las comunidades naturales, los sistemas, ecosistemas, hábitats, de la misma forma que, como acabamos de escuchar, se vulnera los ancestrales derechos de los pueblos nativos. En realidad también deberíamos considerar las comunidades de la España vaciada, a los pequeños núcleos rurales, casi como los pueblos nativos de América, Iberoamérica en el sentido amplio de la palabra. Y también hay que señalar que quizás la más esperanzadora novedad de la oposición a estas actuaciones, invariablemente dirigidas desde el extranjero y con muy poca supervisión concreta por parte de los estudios de impacto ambiental en nuestro país, es que esas comunidades, esas agrupaciones de vecinos, esos pequeños pueblos se están movilizando. Esa dinamización absolutamente espontánea, ese oponerse a las minas en nuestro país, es más, está consiguiendo unos pequeños éxitos. Quiero mencionaros que hemos conseguido literalmente parar unas minas de uranio, tanto en Extremadura como en Salamanca, en Zaínos. La movilización del pueblo fue extraordinaria, tuve la oportunidad de participar en la misma, pero no menos la mina de uranio de Salamanca también la paramos. Las minas de tierras raras en la comarca de Montiel, en Ciudad Real, también realmente puso en pie de protesta a todos los pueblos y se saldó con grandes concentraciones y también con un aplazamiento, parece que confiemos que definitivo, de ese proyecto de remover miles de hectáreas para conseguir esas famosas tierras raras que son destinadas a las últimas tecnologías de la comunicación. Otro aspecto que siempre hay que tener en cuenta es que una sociedad no puede tener como primer producto de su actividad la contaminación. Y tampoco puede ser lo que más peso tiene entre todas las producciones de un país lo que denominamos escombros. Estos son consecuencias de todas estas actividades mineras. Fíjense que en nuestro país se generan 47 toneladas por habitante y año de escombros. Derivados de estas actividades hay que sumar, por supuesto, algunas de creación de infraestructuras y de algunos aspectos arquitectónicos. Pero comparemos, ya es dramático que cada español genere 10 toneladas de CO2, pero es que genera 47 de escombros, ¿no? Y en estos momentos, precisamente, para combatir la extraordinaria agresividad del clima para la continuidad de la vida, incluso para frenar la sexta gran extinción, literalmente deberíamos dar absoluta prioridad a cada hectárea que tenga vida, a cada hectárea de bosque, a cada hectárea de pradera, a cada hectárea de cultivos frente a estas actividades, porque realmente no son ni siquiera especialmente necesarias desde un punto de vista social económico. Es decir, toda la minería a cielo abierto de un país como nuestro apenas alcanza a producir el 1% del Producto Interior Bruto y apenas llega a proponer siquiera un empleo significativo. Es decir, los mineros en este país nuestro suponen bastante menos del 1% de la población activa. Por tanto, tenemos que
que elegir y por eso he puesto el título que he puesto. Estoy absolutamente convencido de que el camino a seguir es de alguna forma entrañar todo lo que es la natura, todo lo que nos proporciona, todo lo que es la conservación de la complejidad vital, de la belleza de los paisajes, de los modos y maneras que afortunadamente ya contamos con toda suerte de ejemplos bien experimentados y constatados de hacer todo lo que puede necesitar una sociedad sin degradar, sin arrojar esa ingente cantidad de toneladas de contaminantes a los aires. Es más, la minería de cielo abierto pone a circular literalmente los venenos más amenazadores, más tóxicos. Es raro que la minería a cielo abierto no libere metales pesados que tienen una incidencia absolutamente devastadora en la salud. En consecuencia, la apuesta es por no desenterrar. Yo cerraría esta intervención diciendo que el tesoro es dejar enterrados a los minerales. Solo es tesoro lo que se queda enterrado. Muchas gracias y voy a tener que ausentarme en aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Yo estoy en mitad del campo, no estoy conectado a red eléctrica alguna, estoy conectado a las tramas de la vida y creo que es lo máximo que me queda de batería. Por tanto, un abrazo grande y si de pronto desaparezco, pues es también fruto del privilegio de vivir en un lugar extraordinariamente vivo, solitario, silencioso y lleno de vida. Gracias. Muchísimas gracias, don Joaquín Araujo. Vamos a pasar a la tercera exposición. Por favor, le pido a los panelistas que acoten su presentación a 10 minutos para que podamos tener un espacio conclusivo y podamos seguir el resto del programa. A continuación vamos a tener la exposición de Sandra Urania de México. Sandra es mexicana, como decía, cuenta con estudios de doctorado en ciencias de ecología y desarrollo sustentable, una maestría además en ciencias de administración integral del ambiente y una licenciatura en biología. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y es socia honoraria del Fondo de Conservación El Triunfo desde el año 2015. También es integrante desde el año 2012 del colectivo Alianza Sierra Madre, acompañante del movimiento de resistencia a la actividad minera del Frente en Defensa del Soconusco en la Sierra Madre de Chiapas desde el 2012. Con ustedes, por favor, Sandra, con una exposición titulada La resistencia civil a la minería tóxica en Chiapas, México. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Sandra Urania Moreno Andrade, soy chiapaneca y formo parte del Fondo de Conservación El Triunfo, asociación civil que forma parte de la Alianza Sierra Madre, así también de Ideas AC, que conforma una consultoría de evaluaciones de impacto ambiental sobre la biodiversidad. Y estoy muy contenta de haber recibido la invitación para formar parte del programa de esta jornada de la RIET y que se denomina Cultura y Ambiente en tiempos de pandemia. Espero poder compartir las características principales de la resistencia civil a la minería tóxica en una localidad del sureste de México denominada Acacoyagua, Chiapas. Acacoyagua es una localidad cuya resistencia civil
ha tenido también aliados estratégicos. Es en el 2012 cuando distintas instituciones conservacionistas, agrupaciones civiles y desde la comunidad de Acoyagua se conforma la Alianza Sierra Madre. Tiene por objetivo, pues, no nada más una resistencia a la minería. Creemos que su unión del Frente Popular en defensa del Soconusco, creemos que la unión de habitantes y organizaciones comunitarias, junto con algunas autoridades municipales que dieron oídos al clamor del Frente Popular en defensa del Soconusco, conformado por mujeres y hombres campesinos de Acoyagua, que vieron una alta incidencia de cáncer gracias a que una de las líderes es una enfermera jubilada, doña Amada García Niño, y quien organizó a distintos digamos, grupos de su sociedad local y fueron a platicar con la presidencia municipal para emitir a través del cabildo un decreto de municipio libre de minería al municipio de Acoyagua, Chiapas, cosa que se logra por única vez en el 2016 y se quiere ratificar para que siga permanente este decreto. Así que los habitantes y las organizaciones comunitarias dentro del Frente Popular en Defensa tienen distintas intencionalidades. Es decir, es necesaria la vida digna para la sociedad local. Es necesaria vincular a los sistemas productivos locales a los mercados regionales y mundiales. Se tiene en Acoyagua una agricultura diversificada con apicultura y prácticas sustentables para la conservación de suelos, mejora de los caminos actuales y mejora de la atención a la salud. El Frente Popular en Defensa del Soconusco también le ha exigido a la Secretaría de Salud un estudio para determinar la hipótesis si es la actividad minera que a cielo abierto, que en el caso de la mina Cristina duró 10 años sin ningún tipo de cuidados sobre el impacto ambiental y a la salud, y esta no ha sido llevada a cabo el estudio dado que no se les ha hecho caso. El Frente Popular en Defensa del Soconusco tuvo que levantarse de las mesas de diálogo, dado que se han establecido campamentos para evitar el paso de los camiones y el personal de las minas que siguen pretendiendo trabajar, aún a pesar de todos los cuestionamientos. Se necesita gestión de subsidios a microempresas, emprendimiento comunitario para el monitoreo de la calidad del agua y su suministro, capacitación permanente de las brigadas contra incendios y educación ambiental, dada la presencia tan cercana de Acoyagua a la reserva de la biosfera El Triunfo. La vida silvestre y los hábitats de grandes mamíferos debe ser protegida y por ello la insistencia y la resistencia de no a la minería. La Comisión Nacional de la Biodiversidad permitió con recursos extraordinarios pagar un sobrevuelo en la zona de la Sierra Madre de Chiapas e identificar el número de concesiones mineras autorizadas para la minería, y esta resultó incluso en un porcentaje más alto que el dedicado a la agricultura. De tal manera que es preocupante que en un estudio de vegetación y uso de suelo en la región de la Sierra Madre con los municipios, incluyendo Acoyagua, pues tengan estos permisos y concesiones aun cuando no estén todas. Es una amenaza. Lo que ven ustedes en color verde oscuro es la reserva de la biosfera El Triunfo, y a menos de 2 kilómetros de distancia se encuentran las minas a cielo abierto, incluyendo la mina Cristina. Aquí vemos otro mapa de otra amenaza que también ha señalado ya el Frente Popular en Defensa del Soconusco, dado que
las carreteras que se pretenden construir atraviesan la Sierra Madre de Chiapas, perturbando con ello pues zonas de selva alta perennifolia y bosque mesófilo de montaña. Esta imagen es impresionante, pero es la mina Cristina en el 2012 trabajando, extrayendo titanio. Trabajaban día y noche, ven ustedes, de forma muy fácil, que no cumple con ninguno de los requerimientos de una evaluación de impacto ambiental, de seguridad, por ejemplo, para evitar la remoción de suelo, para evitar deslaves, para evitar la contaminación de ríos, que ven ustedes que están a menos de 500 metros, a la derecha se nota, de cauces hídricos superficiales muy importantes, dada la Sierra Madre de Chiapas y la precipitación que ahí se conserva y se... De tal manera que el Frente Popular en Defensa del Soconusco, la Alianza Sierra Madre y las organizaciones ambientalistas creemos que hubo, a partir de la pandemia hace año y medio, una pausa de los intereses por establecer actividad minera en la sierra. La resistencia sigue, los campamentos siguen cerrando el camino a las mineras, pero creemos que esta pausa puede terminar y los trámites se siguen haciendo. A nivel nacional hay una disminución en México de las concesiones mineras porque se les empezó a cobrar una anualidad que deberían de haber pagado siempre, y eso disminuyó hasta en un 30% el número de las concesiones mineras. No así en Chiapas y no así en el municipio de Acacoyagua, en las que las intenciones y las pretensiones de la actividad minera siguen probablemente en un ligero letargo, pero que nosotros consideramos que hay que estar muy atentos para no perder la voluntad de la resistencia ante la minería, que ha sido una actividad clandestina. Se le ha tratado a las comunidades locales como si no tuvieran información suficiente, ya la tienen, y creemos que esta conciencia ambiental del Frente Popular en Defensa del Soconusco, las universidades, la Alianza Sierra Madre, debe de seguir resistiendo. Nosotros tenemos, si ustedes buscan en el YouTube, 2 videos de Alianza Sierra Madre, en donde queda mucho más información al respecto de esta resistencia y de lo afectado que puede salir el entorno natural y la vida de sus pobladores. Con esta lámina me despido porque es importante no venderse a pequeña plata, porque se nos va a acabar la naturaleza. Muchas gracias y muy buen día. Muchísimas gracias, Sandra. Es muy interesante su presentación. Pasamos ahora a la cuarta y última presentación de esta mesa de panel, a cargo de Luis Diego Marín. Luis Diego Marín es costarricense, es videasta ambientalista, actualmente es coordinador para Mesoamérica de la organización no gubernamental Preserve Planet y presidente del Comité Costarricense de Miembros de la UICN. Desde el año 2006 es integrante activo de la RIET. Adelante, por favor, Luis Diego. Sí, muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes ya acá y noches para todas las personas que están siguiendo este importante evento. Es un honor compartir con tan distinguidos y distinguida panelista esta mañana. Bueno, este tema realmente se las trae. Nosotros estamos desde hace muchos años precisamente en el mismo rol de luchas
en contra de estas políticas extractivistas. Yo antes que nada quiero empezar con una pequeña reflexión, voy a hacerlo lo más rápido, así preciso posible, para poder lograr aprovechar el tiempo. Estamos en plena era de la información. Eso quiere decir que ya no debemos ir a una biblioteca, ya no tenemos el poder en nuestras manos, de manera que lo que ustedes van a escuchar y van a ver a continuación, si tienen alguna duda al respecto, nada más investiguenla y van a encontrarse muchas sorpresas, porque el lema de nosotros realmente es verdades incómodas, y eso es precisamente lo que siempre estamos difundiendo. Ya en este instante debemos tener claridad de cuál es el rol de nuestra especie. Es decir, nuestra especie es parte de un gran, gigantesco árbol con muchas otras especies, y esa es la forma científica de ver nuestra vida. Pero lamentablemente nuestra especie ha tenido el mismo comportamiento de una plaga. Esa es una realidad que pues no podemos omitir. Es cuestión nada más de un breve análisis, pero estamos realmente arrasando con los recursos y sobre todo eso fue en los últimos 50 años, se podría decir. El estudio de caso que me encomendaron a desarrollar esta noche, es la minería de oro a cielo abierto. Como ya indicaba don Joaquín, es una de las industrias, la industria más devastadora que existe, y que lamentablemente siempre estamos siendo engañados cuando nos dicen que el oro se requiere para la medicina. En un porcentaje mínimo, la mayoría del oro, el 93%, se emplea específicamente para joyería, para guardar lingotes, para poder gubernamental, etcétera, pero el oro no es un mineral necesario para la humanidad. Eso es importante que lo entendamos realmente, y el impacto que tiene extraer este preciado mineral y las consecuencias que estamos viviendo. En Costa Rica estamos luchando desde hace 20 años para evitar que llegue este proyecto, el proyecto Cruzitas, que estaría a unos cuantos kilómetros del río San Juan, con la frontera con Nicaragua. Es una mina de oro a cielo abierto, no me voy a extender mucho en la parte técnica, pero sí es importante entender que hemos logrado resistir este proyecto, pero lamentablemente, este es el proyecto Cruzitas, lo voy a ver muy rápido, es un tema aburrido, pero sumamente impactante, 260 hectáreas arrasadas. Este es el boceto del proyecto. El proyecto aún no lo han logrado construir, pero que lamentablemente todavía tenemos riesgos, y esto lo vamos a ver brevemente, de una mina similar en Brasil, específicamente en Brumadinho, en Minas Gerais. Esto es lo que genera la minería de oro a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Esto es realidad. Esto sucedió, y en caso de que un accidente así se diera en un lugar como Cruzitas, pues simplemente significaría la desaparición inmediata del río San Juan. Esa es la realidad en relación al tema de minería. Muchos políticos ya intentan que se legalice y nos engañan con falacias. Es cierto, hay mineros clandestinos en este momento en el lugar, pero esto es algo insignificante en comparación a lo que generaría el proyecto original. Yo dije que iba a hablar con verdades incómodas. Hay políticos corruptos que están intentando que el proyecto se legalice. Ese es un candidato a la presidencia, se llama Rolando Arayamón. Igualmente, ya para estar a la mitad exacto del tiempo, petroleras en Costa Rica, no gracias. No me voy a extender mucho en esto porque es un tema como de niños. Es decir, yo no puedo entender cómo alguien en un país con las condiciones como Costa Rica se le puede ocurrir extraer petróleo justo en el momento en que la era del petróleo está llegando a su fin. No me voy a extender en esto porque me sentí un poco torpe, porque es algo demasiado, es como demostrar que la Tierra es redonda y no es plana. Es algo absurdo realmente. Nuestras campañas pues han estado abriendo los ojos de la sociedad, hemos logrado detener impulsos nefastos para legalizar la explotación de petróleo. Igualmente hay un proyecto de ley para prohibir definitivamente la explotación petrolera en mi país, en Costa Rica, y precisamente hasta hemos tenido apoyo de la primera dama de la República, es decir, cualquier persona pensante, pero no los corruptos. Los corruptos no.
estos diputaditos, algunos, están buscando legalizar la explotación petrolera. En la plena campaña electoral que estamos, también quieren, lo tienen como tema de campaña. Estas son cosas absurdas. Les dije que iba a ser directo y son muchos ejemplos más. Tercerplanet.org, esa es la organización para la que trabajo, y podemos encontrar claramente nuestras denuncias, porque estamos en la era de la información. La era del petróleo está llegando a su fin. Ya en este momento, en los Estados Unidos, un porcentaje enorme de compañías petroleras están en bancarrota. Corroboren toda esta información, tienen el poder en sus manos. Igualmente, empresas como Harken Energy, que se vio involucrada en escándalos del pasado con el expresidente Bush. Igualmente, esa empresa trató de explotar petróleo en nuestro país. Es cuestión nada más de atar cabos. Es cuestión de atar cabos para entender hasta dónde puede llegar la corrupción en el planeta y en los países, ¿verdad? Estamos en la era de la información. Por tal motivo, es muy importante que digamos realidades. La mitad de la riqueza mundial está en manos del 2% de los más ricos. Cuando uno habla de estas cosas, entonces hay gente que dice, ay, seguro es comunista. Ay, sí, bueno, son temas inevitables que usted puede corroborar y que hacia eso vamos. Estamos buscando un cambio. ¿Por qué? Porque usamos la atmósfera como si fuese una alcantarilla. Es decir, el calentamiento global es el reto más importante para la humanidad en el siglo XXI. Y ya hay un cambio. Hay un cambio porque definitivamente si no buscamos cambio, pues ¿qué va a pasar? Lo que pasa siempre con las especies que no se logran adaptar, nos extinguimos. Y sería una muerte muy, pero muy lenta para nuestra especie. ¿Por qué es tan alarmante el calentamiento global? No voy a ahondar en este tema, amigos y amigas, porque ya es tema de escuela. Es decir, un niño de escuela claramente puede encontrar la relación, explicar la relación entre la quema de combustibles fósiles, entre el consumo de carne, también por el metano que genera la ganadería, y el calentamiento global. Esto es ciencia. La ciencia se basa solo en hechos comprobados, pero esto también es realismo. Esto es realismo porque ya estamos enfrentando el calentamiento global, estamos enfrentando emergencias. No voy a ahondar en temas tan obvios, pero debemos entender que el 70% de la población mundial vive en las costas, las ciudades más pobladas, y esto va a generar refugiados climáticos que ya estamos viendo en nuestros países. En Mesoamérica en particular, emigrantes que vienen desde África, de diferentes países, en busca del sueño americano, en una era sumamente convulsa, pero ya estamos enfrentando las problemáticas del calentamiento global. Por tal motivo, es completamente irracional y completamente ilógico impulsar proyectos de explotación petrolera. Estamos en la era de la información y en un momento muy peligroso, porque justo ahora sí es cierto que toda la humanidad está unida, es una sola cadena, ya no es un imperio en un lado del planeta y otra cultura del otro lado. Ahora sí es cierto que estamos en una situación sumamente vulnerable para nuestra especie. Ya para finalizar, la aplicación del poder de uno, acciones y soluciones, que es lo que nuestra organización constantemente está difundiendo. Es decir, es realmente fácil divulgar información de lo que tenemos y no tenemos que hacer con el medio ambiente, con la naturaleza, la retirada sostenible, las buenas prácticas ambientales, el desarrollo sostenible. Nuestro país, que tiene una gran oportunidad precisamente por contar con un gran porcentaje del territorio en áreas silvestres protegidas, una industria que está generando miles de millones de colones a la economía nacional y muchos empleos. La industria petrolera acabaría con esta nueva fuerza laboral que es tan sostenible, que la ha empleado tantas personas sustentando. Acción directa pacifista, ese es el mensaje final que queremos difundir en en este importante encuentro, exigirle ética a los representantes de la patria, a los candidatos a puestos públicos. Debemos ir más lejos. El agua, el sol y el aire son fuentes que podemos implementar en nuestro país sin necesidad de acudir al petróleo y mucho menos al oro, que solamente es para joyería y para alimentar unos cuantos corruptos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Diego, por tu inspiradora presentación.
Bien, hemos tenido 4 presentaciones. Por razones de tiempo, vamos a pasar ahora a la mesa de poesía, porque se nos ha movido el programa para el día de hoy, pero agradecemos muchísimo las presentaciones que han tenido las 4 personas expositoras, panelistas. Efectivamente, en la primera exposición quedó claro la problemática de los pueblos indígenas en relación a este proceso de extractivismo, de políticas de extractivismo, y la necesidad de repensar el desarrollo en términos de economía y ambiente. Igual por el lado de la segunda exposición, la importancia de reconocer que todo este entramado atenta contra la vida natural y los sistemas naturales a favor de una acumulación desmedida, y que los movimientos sociales, tanto comunitarios y de base local, a través de la movilización social, son capaces de ayudarnos a entrañar, no a desentrañar la naturaleza. Por otro lado, igual, el caso de México confirma la importancia de la resistencia desde lo local, y una acción comunitaria no solamente de resistencia, sino de promover otro tipo de alternativas sustentables para mejorar los medios de vida de las comunidades, y también promover políticas públicas consecuentes que ayuden a producir ese cambio favorable. Y finalmente la última, que tiene que ver con la explotación de petrolera en el trópico, una cosa inaudita. En la que un entramado favorecedor de intereses económicos y políticos, pues están precisamente como que su labores y su tarea es promover este tipo de explotación tan contaminante. De ahí quedan como dos grandes mensajes que me parece interesante rescatar. Me parece interesante que independientemente de los niveles políticos o económicos, o desde el punto de vista social, de cualquier movilización, me parece resaltar importante el concepto que el video siempre ha promovido, de poder ejercer el poder de uno como una acción directa en los sucesos. Y por otro lado también la misma RIET de repente podría ser interesante, en base al manifiesto de Solentiname del 2006, del encuentro de Granada, que fue el primer encuentro de esta RIET, retomar para actualizar apropiadamente en este tiempo la necesidad de un tribunal ambiental internacional que ayude a detener estas amenazas y estas afrentas contra la madre tierra. Así que creo que ha sido muy productiva el panel de hoy de debate, y le agradecemos muchísimo a las exposiciones y al público que ha estado atento a ellas. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias Jesús, y a todos los panelistas y las panelistas. Como alguien ha puesto en el chat, la verdad es que han sido panelistas de gran nivel y un tema que sin duda necesita ser escuchado.